Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio de Hechos. Esta mañana vamos a estar leyendo Hechos capítulo 9, del versículo número 1 al versículo número 9. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, de esta creencia, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Jesús le respondió, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Pablo se pararon atónitos, oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Entonces Pablo se levantó de tierra y abriéndole los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin poder ver, y esos 3 días no comió ni tampoco bebió. Hechos nos cuenta la historia sobre cómo la iglesia de Cristo comenzó en Jerusalén, se extendió a Judea, Samaria y sigue creciendo hasta el día de hoy. Y vimos que al inicio de Hechos se nos cuenta la historia sobre Jesús resucitado. Una vez que resucitó, Hechos nos dice que Jesús ascendió al cielo, a la diestra del Padre. Esa es una señal de autoridad. Y la Biblia nos dice que se le dio todo poder y autoridad, tanto la que hay en el cielo como la que hay en la tierra. Es decir, Hechos es la historia sobre cómo Jesucristo, quien ahora está en su estado de exaltación, donde tiene toda gloria, todo honor y todo poder, utiliza su poder para edificar la iglesia, para perseverar la iglesia, pero también para multiplicar la iglesia. Y para estos fines, Jesús utiliza medios. Por ejemplo, ¿cuál fue un medio que Jesucristo utilizó para el extendimiento de su iglesia alrededor de las naciones? El medio que Jesucristo utilizó fue nada más y nada menos que la persecución. Los enemigos de Cristo, en aquel contexto, el concilio de Jerusalén, mataron, ¿se acuerdan? A Esteban, uno de los diáconos de la iglesia primitiva. Comenzaron a perseguir a la iglesia de tal manera que, ¿qué hizo la iglesia? Se extendió. Pero fue Cristo quien utilizó la persecución para este fin. Por ejemplo, en el tema también de la persecución, un medio que Dios utilizó fue nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Pablo no solamente fue utilizado como medio de que la iglesia se expandiera, sino que después y hasta el final de su vida, Pablo fue utilizado como un medio para bendecir y edificar la iglesia de Dios como nadie más lo ha hecho. Vamos a pensar, las cartas de Pablo, sus escritos, no sé si lo sabían, pero ocupan más de la mitad del Nuevo Testamento. Más de la mitad las escribió Pablo. Y sus cartas son precisamente para estos cristianos que están esparcidos alrededor del mundo. Y en sus cartas Pablo los consuela, Pablo les da mensaje de esperanza, pero también Pablo en sus cartas edifica la iglesia. Esas cartas, esos escritos de Pablo han sido de bendición no solamente para aquel entonces, sino han sido de bendición a lo largo de la historia de la iglesia hasta el día de hoy. Tenemos por ejemplo, el famoso caso del reformador Martín Lutero,
quien cuando estaba en el monasterio de Wittenberg estudiando una de las cartas de Pablo, a la iglesia de Roma, a los romanos, Lutero estaba estudiando el capítulo 3, cuando habla acerca de la justificación por la fe, y años después Lutero escribió que cuando él leyó la carta de Pablo a los romanos, él sintió como si hubiera vuelto a nacer. Lutero escribe, sentí como si las puertas del paraíso me han sido abiertas para que yo pudiese entrar. El impacto de los escritos de Pablo en la Reforma. Años después, el rey Eduardo VI de Inglaterra y su tío Eduardo el Duque de Somerset fueron utilizados por Dios para traer el protestantismo a Inglaterra. ¿Se imaginan? Por primera vez. Juan Calvino, el reformador, está tan agradecido con ellos que en honor a lo que estaban haciendo, les dedica sus comentarios de las epístolas de Pablo a Timoteo. Y en su dedicatoria, Juan Calvino escribe que él decidió escribir esas cartas porque son el ejemplo por excelencia de cómo gobernar la iglesia. Es decir, los escritos de Pablo, hermanos, han sido de un impacto en la iglesia en aquel entonces, pero también en la iglesia a lo largo de toda la historia. Han cambiado vidas. Pero antes de que Pablo edificara, consolara y amara a la iglesia de Cristo como pocos lo han hecho, antes Pablo no solamente perseguía a la iglesia, sino que los odiaba. ¿Qué pasó entre el Pablo perseguidor y el Pablo que dio su vida por la iglesia? Lo que sucedió fue que tuvo un encuentro con Cristo. Y ese encuentro lo cambió todo. Eso es lo que nos dice nuestra historia de esta mañana. ¿Cómo comienza? Fíjense bien el versículo número 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, de esta creencia, los trajese presos a Jerusalén. Esta no es la primera vez que Hechos nos habla acerca de Pablo, de Saulo. Saulo es su nombre en hebreo. No vayan a pensar que Dios le cambió el nombre de Saulo a Pablo, no. Es su nombre en hebreo. No es la primera vez que se menciona a Pablo. Se menciona un capítulo antes, acaban de matar a Esteban, y nos dice que en la muerte de Esteban estaba Pablo que consentía su muerte. ¿Qué quiere decir esto? Aquí aplicamos el principio de interpretación bíblica. Capítulos más adelante, en el capítulo 22 y 26 de Hechos, Pablo nos da más información de su conversión y nos dice que cuando apresaban para matar a los cristianos, Pablo daba su voto. ¿Qué quiere decir? Es exactamente lo mismo cuando nosotros agregamos un miembro, como iglesia tenemos la responsabilidad delante de Dios de aceptar, pero también expulsar miembros, y lo hacemos mediante el voto. Los miembros oficiales, cuando están de acuerdo, levantan la mano y dicen, yo estoy de acuerdo en que Samuel, Merari y Josías sean miembros de esta iglesia. Eso es exactamente lo que hizo Pablo. Cuando el concilio de Jerusalén llegó al acuerdo de que Esteban y otros cristianos merecían morir, Pablo levantaba la mano y decía, estoy de acuerdo en que los maten. Pero no solamente levantaba la mano. En el capítulo 8 nos dice que Pablo entraba a la casa de los cristianos, los agarraba, hombres, pero también a mujeres, y los arrastraba hasta la cárcel. ¿Se imaginan que alguien llegue a tu casa, te saque a ti, a tus hijos, a la fuerza? Eso es lo que hacía Pablo. Dividía familias, las destruía. Y eso no es todo. Nuevamente, cuando relata su conversión en el capítulo 22 y 26, ¿saben qué más hacía Pablo con los cristianos en la cárcel? Los torturaba,
para que los cristianos blasfemaran el nombre de Dios. Si hubo una persona en la historia de la humanidad que odiaba a los cristianos, ese alguien se llamaba Pablo. Y otra cosa interesante, fíjese bien lo que dice el texto. Pablo, respirando, es decir, deseando aún matar a los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para ir a Damasco y capturar más cristianos allá. Fíjense lo interesante es esto. No fue el concilio de Jerusalén, el sumo sacerdote, ni siquiera su maestro Gamaliel, el que le dijo a Saulo, Saulo, quiero que vayas a Damasco a perseguir cristianos. No. ¿Quién fue el de la idea? Pablo. ¿Qué dice nuestro texto? Pablo, queriendo aún matar a los discípulos del Señor, vino y le pidió al sumo sacerdote. Fue idea de Pablo. Fue plan de Pablo. Era alguien que verdaderamente odiaba a los cristianos. Ahora, ¿por qué pidió cartas? Recordemos, templo solamente había uno en Jerusalén donde se hacían los sacrificios. Sinagogas había en distintas ciudades en donde se predicaba la ley. Entonces tenía que tener permiso para las sinagogas de Damasco para que los representantes de la sinagoga le dieran todo lo necesario para que Pablo persiguiera a los cristianos en aquella ciudad. Algo aquí también importante de destacar es lo siguiente. ¿Cómo era posible que Pablo se pudiese presentar delante de la figura más importante del judaísmo en Jerusalén, que era el sumo sacerdote? ¿Cómo? Es como si alguien pudiese tener un acceso directo con Samuel García, el gobernador de Nuevo León. ¿Cómo Pablo pudo tener esta relación con el sumo sacerdote? Por dos cosas. La primera, Pablo era alguien ya conocido por su odio y su por constante persecución contra los cristianos. No solamente era conocido en Jerusalén. Si ustedes siguen leyendo el texto, cuando Dios le pide a Ananías que vaya a orar por Pablo, ¿qué dice Ananías a Dios? ¿Se acuerdan? Le dice, Dios, he escuchado lo que hace ese hombre. Y ya estaba en Damasco. Es decir, el testimonio de Pablo ya era conocido en varios lugares. Por eso al concilio le convenía tener a Pablo de cerca, porque servía para sus propósitos. Pero en segundo lugar, y es importante para entender nuestro texto más adelante, recordemos, Pablo fue discípulo de una de las figuras más prominentes del fariseísmo en el contexto de Cristo, que se llamó Gamaliel. Es como si hoy, por ejemplo, dijéramos que existe un discípulo directo de quien se le conoce el cerebro de la Reforma, Juan Calvino. Es imposible, ¿verdad? Juan Calvino murió hace más de 450 años, pero imagínense que existiera un discípulo directo de Juan Calvino. Ese hombre tendría trabajo en cualquier iglesia reformada en el mundo y seguramente cualquier seminario lo pediría como director, solamente por quién fue su maestro. Eso es lo que pasaba con Pablo. Había sido discípulo del mejor maestro de los fariseos en los tiempos de Jesús. Por eso tenía contacto con el sacerdote. El sacerdote le dio las cartas y fue a Damasco. Damasco, aproximadamente de distancia, para que lo podamos imaginar en lo que va a suceder, es como si dijéramos de aquí a Reynosa, en carro son 2 horas y media. Obviamente Pablo no iba en un Ferrari, ¿verdad? No había carros en aquel entonces. Se cree que su viaje fue en caballo, la Biblia no lo especifica. ¿Por qué creemos que fue a caballo? Porque tenía el respaldo de quién? Del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era la persona más rica en aquel entonces. ¿Ustedes creen que no proveyó los viáticos para su viaje? Claro que sí. Entonces en caballo debió de ser aproximadamente un poco más del doble, entre 6 y 7 horas de camino. Y fue Pablo para ir con los cristianos y traérselos. Pero fue en ese camino
que pasó algo que cambió la vida de Pablo para siempre. ¿Qué pasó? Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Y qué provocó la luz del cielo? Versículo 4, Pablo y los que estaban con él cayeron en tierra. El capítulo 22 y 26, que Pablo narra su conversión, nos da otro dato importante para entender este texto. Que cuando iban en el camino, era mediodía. ¿Por qué es importante ese dato? Porque naturalmente, de manera general, mediodía es la hora del día en el que el sol está en una posición totalmente vertical hacia la tierra que produce menos sombra. ¿Qué quiere decir? Que es la hora en la cual el sol está en su máximo esplendor. ¿Por qué es importante esto? Porque a pesar de que el sol estaba en su máximo esplendor, se apareció otra luz más prominente, más espectacular, más vislumbrante, que Pablo y los demás se cayeron en la tierra. Esa luz no es nada más y nada menos que la misma gloria de Jesucristo. Recordemos, Jesucristo ya no está en este momento en su estado de humillación, está en su estado de exaltación. Solamente para hacer una diferencia, en su estado de humillación, cuando Jesús fue arrestado, ¿se acuerdan en el monte de Getsemaní? Acababa de orar, se aparecieron los soldados para apresarle, ¿se acuerdan? Y los soldados hacen una pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Y se acuerdan qué pasó? Jesús respondió las mismas palabras que cuando el Padre se presenta en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se presenta Dios Padre en el Antiguo Testamento? Yo soy el que soy. Jesús utilizó las mismas palabras y el Evangelio de Juan nos dice que cuando Jesús respondió, yo soy, ¿saben cómo reaccionaron los soldados? Dice Juan que se retrocedieron y cayeron. Si cayeron en su estado de humillación, ¿cuánto más no caerán las personas en su estado de exaltación? Fue tal la gloria de Cristo que no pudieron estar de pie ante su presencia. Y otro punto interesante, es el mismo Pablo el que años después escribe su carta a los filipenses y él escribe que Cristo en su estado de exaltación se le dio un nombre en el cual, en el nombre de Cristo Jesús, ¿qué dice? Toda rodilla se va a doblar, tanto la que hay en los cielos como la que hay en la tierra, como la que hay debajo de la tierra. Años antes, el rey Salomón, escribiendo los Proverbios, dijo que antes del quebrantamiento de espíritu está la altivez. ¿Qué quiere decir? Que lo que no se doblega, ¿qué hace Dios? Lo quiebra. Y ante la presencia de la gloria de Cristo, lo que no se pone de rodillas, el Padre lo va a humillar. Es interesante que el mismo que escribió eso fue Pablo. Pero Pablo, por cuanto no se iba a arrodillar ante Jesús, el Padre no le va a permitir. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo derrumbó a la tierra. Ténganlo por seguro que si Cristo derrumbó a Pablo, Él puede derrumbar a cualquier persona. Y por si la luz de la gloria de Cristo no fuera ya mucho en la vida de Pablo, que no solamente lo dejó en tierra, sino que lo dejó ciego. Fíjese bien lo que pasó. Cayendo en tierra, pues si esto no fuera ya mucho, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo?
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es una pregunta en la cual Jesús está esperando una respuesta. ¿Por qué lo sabemos? Porque Jesús está iniciando una conversación con Pablo. Y si hace una pregunta, quiere una respuesta. Pero lo interesante de todo esto es que Pablo no le respondió la pregunta a Jesús. Fíjense bien lo que hizo Pablo en el siguiente versículo, versículo 5. Pablo le respondió, ¿quién eres, Señor? Esto es importante para entender lo que estaba sucediendo en Pablo. Jesús acaba de hacer una pregunta y Jesús espera que se le responda esa pregunta. Pablo, te estoy haciendo una pregunta, ¿por qué me persigues? Y es interesante que Pablo no puede responder la pregunta y le cambia el tema, se va por la tangente, como decimos, y hace otra pregunta. ¿Quién eres, Señor? ¿Por qué es importante notar esto? Por lo siguiente. Esto refleja el pecado que hay en Pablo. Cuando Adán desobedeció a Dios en el huerto del Edén y quebró el pacto, Dios quiere tener una conversación con Adán, ¿lo recuerda? Va y lo visita y le dice, Adán, y hace una pregunta. Si hace una pregunta es porque está esperando una respuesta. Adán, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Qué estaba esperando Dios? Que Adán le dijera, sí, Señor, perdóname, me arrepiento, te fallé, dame otra oportunidad, te prometo que voy a cambiar. ¿Y qué hace Adán? ¿Le responde su pregunta? No. Se va por la tangente y ¿qué dice? La mujer que me diste. Eso es exactamente lo que hace todo ser humano. Es tal nuestro pecado que nos cuesta decir la verdad. Ya sea por miedo al castigo, ya sea por orgullo o ya sea por vergüenza. Cuando yo regaño a mi hija, yo sé que lo hizo, le pregunto, ¿hiciste? No me quiere contestar. Me dice, es que me da vergüenza. Es igual con todos. No contestamos porque nos da vergüenza. Años atrás, aproximadamente 4000 años atrás, Job, en el capítulo 31, hablando, ustedes han leído Job de manera poética y hermosa sobre la excelencia de Dios. Job hace dos preguntas retóricas y él dice, si Dios se levantase, ¿qué haría yo? Y fíjense bien la siguiente pregunta, y si Dios preguntase algo, ¿qué le respondería yo? Esa sí es una pregunta retórica. La pregunta retórica no está esperando respuesta porque debido a su obviedad, la respuesta viene implícita en la pregunta. ¿Qué haríamos si Dios nos preguntase por nuestro pecado? Dice Job, no podríamos contestar absolutamente nada. ¿Por qué Pablo no pudo contestar ante la gloria de Cristo? ¿Por qué me estás persiguiendo? Porque simple y sencillamente Pablo sabía que estaba haciendo mal. Por eso no pudo contestar su pregunta. Y cambia la pregunta, cambia el tema y dice, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dice, versículo 5, yo soy Jesús. Jesús no es como Pablo. Él sí respondió su pregunta, porque Jesús no tiene nada que ocultar. Él sí dijo la verdad. Yo soy Jesús. Y por si eso fuera poco, le vuelvo a decir nuevamente, a quien tú estás persiguiendo. Lo veíamos en la mañana. Jesús se identifica tanto con su iglesia, que a pesar de que Pablo no estaba persiguiendo a Cristo en específico, sino a los cristianos, Jesús dice, perseguir a los cristianos es lo mismo que perseguirme a mí. Dañar a la iglesia es lo mismo que dañarme a mí. ¿Se imaginan? Escuchar eso en medio de una luz que no te deja ver nada. Eso no es todo.
Jesús sigue. ¿Qué le dice Jesús? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué quiere decir esta frase? Aguijón, en el contexto de la ganadería, es un palo con una punta al final. Se utilizaba para que los toros en el campo fueran en línea recta y los picaban en caso de que estos se quisieran rebelar. Entonces lo que está diciendo Jesús, esta frase es cuando coces es una patada, cuando el toro se daba una patada atrás para dañar a quien lo guiaba, se picaba con ese palo. Es decir, estaba siendo necio, es una necedad, es una cosa absurda de hacer. En palabras, en un lenguaje coloquial, Jesús prácticamente le está diciendo a Pablo, Pablo, lo que estás haciendo, estás demostrando que eres alguien tonto. Eso es lo que eres, Pablo. Alguien tonto. Esto es importante, ¿por qué? Por lo siguiente. En la Biblia tenemos la diferencia entre lo que es el conocimiento y la sabiduría. Son dos cosas que no siempre van ligadas. Pablo era discípulo de Gamaliel, la figura del fariseísmo más prominente en aquel entonces. Es decir, Pablo tenía demasiado conocimiento, no poco, demasiado. En términos de título, tendría por lo menos 2 doctorados hasta este momento, Pablo. ¿Se imaginan? Es decir, era alguien que tenía conocimiento. Pero en este encuentro con Cristo, Cristo le dice, todo lo que tú estás haciendo de perseguir y dañar mi iglesia, eres alguien que no tiene sabiduría. Y eso es lo que muchas veces nos enseña la Biblia, que muchas personas pueden tener conocimiento y sin embargo no ser sabios. Sin embargo, nadie puede ser sabio si previamente no tiene conocimiento. Pablo tenía conocimiento, sin embargo, era un tonto. El pastor R.C. Sproul, comentando sobre este texto, dice, rebelarse contra Cristo, contra su iglesia, no solamente es un pecado terrible, sino es una tontería. Se daña a sí mismo. Y Pablo hace la pregunta, ¿quién eres, Señor? Pregunta, ¿ustedes creen que Pablo no sabía que esa luz era Dios? En la teología nosotros tenemos lo que llamamos, ya lo hemos visto en distintas ocasiones en las clases de la Confesión de Fe de Westminster, tenemos lo que llamamos la revelación. Algunos lo llaman general, pero también se conoce como... ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se revela a sí mismo de manera natural a todas las personas. ¿Cómo? Por medio de su creación, que dice el salmista en el capítulo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, toda la creación apunta a que hay un creador. Inclusive nosotros somos creación. Y en cuestión del ser humano, el reformador Juan Calvino, en su libro La institución de la religión cristiana, ya lo hemos visto también en distintas clases de la Confesión de Fe de Westminster, Calvino creía y enseñaba que el ser humano tenemos lo que se llama el sensus divinitatis. ¿Lo recuerdan? Es el sentido de la divinidad. Fuimos creados con un diseño tal que sabemos que existe Dios. Toda la creación grita que existe un Dios. ¿Por qué digo esto? Porque es interesante que años después fue Pablo quien escribió la carta a los Romanos, capítulo 1. ¿Y saben qué dice en el capítulo 1? El eterno poder y deidad de Cristo, de Dios, se hacen claramente visibles desde la creación por medio de las cosas hechas de tal manera que nadie tiene excusa. ¿Qué quiere decir? Que ningún ser humano puede decir, no existe Dios, porque la creación es tal que apunta a que hay un Dios verdadero y quien lo escribió fue Pablo.
Entonces, cuando Pablo preguntó, ¿quién eres, Señor? Pregunta, ¿ustedes creen que no sabía que quien estaba hablando en medio de esa luz era Dios? Claro que lo sabía. Claro que lo sabía. Por eso no pudo contestar su pregunta, porque sabía que si lo contestaba se metía en graves problemas. Por eso Pablo tenía conocimiento, pero no tenía sabiduría. A modo de conclusión en este encuentro de Jesús con Pablo, con el favor de Dios, quiero llegar a una conclusión personal, si Él me lo permite, y es la siguiente. Haciendo un contraste entre encuentros que Jesús ha tenido con otras personas para salvarlas y con Pablo, hay una gran diferencia. Y quiero poner el ejemplo de contraste con Leví, el cobrador de impuestos. Mateo, ¿se acuerda? Leví estaba en la mesa de los impuestos, pecando, le estaba robando a los judíos. Llega Jesús, ¿y qué le dice Jesús? Levántate y sígueme, ¿se acuerdan? ¿Tuvo una conversación con él? No. El Espíritu Santo lo convenció de su pecado, que él simplemente al escuchar la voz de Jesús se levantó y lo siguió. Pregunta es, ¿por qué si Jesús, ahora en su estado de exaltación, pudo haber hecho lo mismo con Pablo, por qué decide tener una conversación con Pablo? ¿Por qué? Y si se me permite concluir, creo por lo siguiente. Pablo en su carta a los Filipenses dice, si alguien tiene de qué gloriarse en la carne, yo más. Y empieza a dar su currículum. Soy israelita de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, entre los fariseos el mejor. En cuanto a la justificación por la ley, dice Pablo, irreprensible. ¿Qué quiere decir esto? Que se gloría en la carne, en el sentido no solamente de la ascendencia sanguínea por ser israelita, ellos se creían superiores, sino también por sus obras. Si se refiere a gloriarse por obras, yo más, dice Pablo. Pero en este encuentro con Cristo, yo creo que Cristo quiso tener este diálogo con Pablo para demostrarle que Pablo se creía irreprensible. Pero en esta pregunta que Jesús le hizo, una sola, Pablo no pudo contestar nada, porque se dio cuenta que él no era irreprensible como creía y que estaba delante del único que sí era irreprensible. Yo creo que Jesús tuvo esa conversación con Pablo para derrumbar todos sus argumentos. Y Pablo, que creía que era justo por sus obras en aquel día, esa idea se le desmoronó delante de sus ojos. Tanto así, ¿se imaginan? Pablo creía que un día se iba a presentar delante de Dios y Dios le iba a decir, Pablo, me encantó todo lo que hiciste, pásale. Pero ese día se dio cuenta que todo eso se desmoronó. ¿Y saben cómo reaccionó Pablo cuando todo el mundo se le cayó a pedazos? Fíjense bien cómo reaccionó Pablo, versículo número 6. Pablo, temblando y temeroso. La palabra original en este texto quiere decir que Pablo estaba aterrorizado. Es importante hacer el contraste. Aquel hombre que daba su voto y decía, estoy de acuerdo en que maten a Esteban. Yo quiero ser de los que le lancen las piedras. Aquel que no le importaba separar familias, meterse en sus casas y arrastrarlos a la cárcel, los torturaba. Muy valiente haciendo eso, pero cuando se encontró con el único que sí es irreprensible, no solamente no le pudo contestar ni una pregunta, sino que además se encuentra temblando de miedo. Porque Pablo aquel día se dio cuenta que Cristo es diferente a todos los que él conocía. Se dio cuenta que sus argumentos no servían para nada y que sus obras no podían salvarlo. El Espíritu Santo cambió tan radical la vida de Pablo aquel día, que fíjese la pregunta que hace Pablo a continuación,
Por primera vez en esta conversación, Pablo es alguien sabio. Hizo lo más sabio que pudo hacer al hacer la siguiente pregunta en el versículo número 6. Temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El lenguaje, ¿qué quieres que yo haga?, es el mismo que se utiliza en el Evangelio de Mateo cuando Jesús está orando en el huerto de Getsemaní, está a punto de ser sacrificado, ¿lo recuerdan? Y Jesús dice: si puedes, pase de mí esta copa, pero lo agrega: pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieras. ¿Se acuerdan? Eso lo traduce Lucas de la siguiente manera: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, Pablo, cambiado, está diciendo: Jesús, ¿cuál es tu voluntad? Increíble. Solamente Cristo puede cambiar los corazones más duros de la humanidad. ¿Y qué le contesta Jesús? Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Entonces Saulo se levantó en tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie, así es que le llevaron de la mano hasta Damasco, en donde estuvo 3 días sin poder ver, pero además esos 3 días no comió ni bebió nada. ¿Qué quiere decir esto? Él estuvo esperando en Damasco hasta que llegara Ananías, ¿se acuerdan? Pero durante 3 días, además de que estaba ciego, no comió. En el Antiguo Testamento, esto ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el ayuno de manera general y en la mayoría de los casos se da en un contexto de dolor, de arrepentimiento. Por ejemplo, cuando los filisteos querían derrotar a Israel, el profeta Samuel llama a los israelitas y les dice: desháganse de sus ídolos, arrepiéntanse de sus pecados para que Dios nos ayude. Y aquel día fue tanto el dolor de su arrepentimiento que dice: no comieron nada. Más adelante, cuando el rey David peca contra Betsabé y tiene un hijo ilegítimo fuera del matrimonio, ¿lo recuerdan? El niño enferma, está a punto de morir. David ya ha sido reprendido, se arrepiente, pero durante 7 días no come nada porque está arrepentido. Nehemías en el capítulo 9 llama al arrepentimiento al pueblo cuando ha reconstruido las murallas y ayunaron porque estaban arrepentidos de su pecado. Sabiendo que Pablo era un estudioso del Antiguo Testamento y un practicante de sus costumbres, podemos concluir que si no comió durante 3 días es porque él estaba arrepentido. ¿Qué hacen las personas en los funerales cuando muere a alguien, un ser querido? Es tanto el dolor y el sufrimiento que no quieren comer nada. Era tanto el dolor de Pablo que no quiso comer nada. Pregunta: ¿era suficiente este sufrimiento de Pablo de la ceguedad por todo lo que él hizo a los cristianos? ¿Fue suficiente ese castigo para Pablo? No, no. Precisamente, hermanos, amigos y familiares, precisamente porque ese castigo no fue suficiente, Cristo tuvo que venir para pagar por las horrendas, horribles y satánicas cosas que Pablo hizo contra los cristianos. Cristo lo pagó todo en la cruz del Calvario. Quiero concluir con 3 cosas ya para terminar. La primera de ellas es la siguiente. Me incluyo en primer lugar, si nos hemos rebelado de alguna manera contra Cristo y su iglesia, recordar que no solamente es un pecado, sino es una terrible tontería. Arrepintámonos.
¿Qué dice Pablo más adelante en su primera carta a Timoteo? Palabra fiel y digna de ser recibida, que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales dice Pablo, yo soy el primero. Podemos estar seguros que si Cristo ya salvó al peor de los pecadores, Él puede salvar al segundo, al tercero, al cuarto y al quinto. Segundo lugar, ¿qué contesta Pablo una vez que ha sido convencido por el Espíritu Santo? Hace una pregunta muy interesante, Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad? Nosotros ya sabemos cuál es la voluntad del Padre. Quizá nadie aquí va a ser llamado como Pablo a irse de misionero a otro país, no lo sé. Pero todos tenemos un llamado, si trabajas en la casa, si trabajas en un carro, en un taller, en una oficina, en donde sea, tenemos el llamado de que lo que Dios ha puesto en nuestras manos, nuestro talento, nuestros dones, todo lo usemos para la gloria de Dios. Pero en tercer lugar, y quiero recalcar y terminar con este punto, hermanos, la gracia de Dios. Este es un ejemplo por excelencia, por eso a veces da risa escuchar los testimonios de aquellas personas que dicen, me acuerdo en el 87 cuando yo busqué a Cristo con todo mi corazón. No, tú no buscas a Cristo, Cristo no es el perdido somos nosotros. No fue Pablo buscando a Jesús, fue Jesús buscando a Pablo. Pablo experimentó la gracia de Dios de una manera que en lugar de odiar y perseguir la iglesia, fue el hombre que después de Jesucristo, como dije al inicio, más bendijo a la iglesia de Cristo. Si en realidad nosotros entendemos que merecíamos el mismo destino de Pablo, pero que por pura gracia el Señor nos ha buscado y nos ha cambiado, ¿cómo vamos a actuar nosotros? Vamos a dar nuestra vida para también bendecir la iglesia de Jesucristo. Porque Cristo ama tal la iglesia que se identifica con ella. Lo que nosotros hacemos por la iglesia, lo hacemos para el Señor. Y no vamos a dar nuestra vida por la iglesia para que nuestros nombres sean famosos a lo largo de la historia, como el de Pablo. Vamos a servir a la iglesia con nuestras vidas únicamente, porque gracias a lo que Él ha hecho, Él y solamente Él merece la gloria y la honra.